Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es emitiendo un programa más. Emitiendo, produciendo, realizando en esta aventura radiofónica en la que estamos inmersos, buscando el conocimiento, buscando las actitudes, los consejos, las perspectivas, los nuevos paradigmas que nos ayuden a tener una vida mejor. Una vida más armónica con nosotros mismos y con nuestro entorno, buscando elementos que nos ayuden a equilibrarnos, que nos ayuden a ser más conscientes, a mejorar en cualquier sentido. El eslogan de esta radio, Evolucionando en Conexión, pretende realizarse a través de estos programas, y la conexión pues la establecemos con ustedes, aparte de los integrantes que participan en esta radio, los participantes en ella. Y la evolución pues es ese camino, ese transcurrir que todos estamos viviendo. Soy Antonio Fernández Fígales y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía en una tertulia que, como casi todos los jueves últimamente, realizamos durante 45 minutos y en la que participan pues varias personas. Una de ellas es Mónica Sánchez, ya veterana participante de esta radio. Ella es doctora en medicina, es psicoterapeuta, discípula intelectual de Carl Gustav Jung y que tiene una consulta privada en la que atiende a numerosas personas que le solicitan su terapia y su consejo y ayuda. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días a los tres, Antonio, Covadonga y Luis. El otro participante, la otra participante es Covadonga Pérez Lozana, que es coach y también se ha formado en programación neurolingüística y en la Universidad Francisco de Vitoria. También tuvo una inmersión en la filosofía oriental y en la metafísica y realiza cursos de autoestima, de éxito y de relaciones de pareja. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Antonio. Y el otro contertulio es Luis Martín, que preside la Asociación Ser Esmeralda y dirige y coordina una red de relaciones y de contactos en internet que se llama serred.com, en la que muchas personas interesadas por estas nuevas ideas, estos paradigmas, algunos nuevos y otros antiguos, pues acuden para recibir pues su ayuda, su consejo, su guía y en todo caso las cosas que comparte. Buenos días, Luis. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar hoy el programa con el tema que queremos abordar, que es elementos de evolución. Elementos de evolución bajo una perspectiva de ver qué nos puede en la actualidad hacer evolucionar de una forma constructiva, positiva, sin demasiados efectos secundarios, sin demasiado sufrimiento ni dolor, de la manera más armónica y más agradable posible, ir mejorando en cualquier aspecto. Entonces yo le preguntaría a Mónica inicialmente, cualquier cosa que pasamos en la vida puede ser un elemento de evolución, ¿no? Pero ¿hasta qué punto influye en nuestra perspectiva para que esa evolución sea más sólida, más constructiva, más positiva, y nos haga mejores y nos haga también más adaptados? Bueno, yo creo que el ser humano, para aprender y para evolucionar, tristemente tenemos que vivir experiencias en algunos casos traumáticas, dolorosas, ¿no?
porque es cuando realmente nos detenemos, nos paramos y reflexionamos, ¿no? Hay personas que necesitan, pues, un nivel de experiencia más traumático que otro, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho con el nivel de conciencia, porque a menor nivel de conciencia generalmente solemos proyectar en el otro la culpabilidad de nuestros males, ¿no? Tenemos un nivel más de enjuiciamiento, ¿no? De crítica, pero crítica fuera, ¿no? A nuestro entorno. A mayor conciencia, yo creo que el ser humano es más consciente de que todo eso está dentro de uno, ¿no? Es más capaz de aceptar que todos dentro de nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, un ángel caído, que sería la sombra, como lo denomina Jung, y un ángel de luz, que sería la luz, ¿no? Entonces, asumimos más esa responsabilidad de integrar esa sombra, en el cual lo proyectamos menos fuera, ¿no? Entonces, yo creo que todo camino de evolución, toda fuente, toda arte, toda disciplina, para mí es importante que nos ayude a aprender y a desarrollar nuestra conciencia, ¿no? A un nivel cuántico, multidimensional, ¿no? Para que de esa manera asumamos la responsabilidad de que todo está dentro de nosotros. De alguna forma, de las malas experiencias de la vida, las experiencias dolorosas, también nos pueden dar profundidad, ¿no? Y le podemos sacar provecho, ¿no? Recuerdo la canción, ¿no? De este cantante catalán que en este momento se me ha perdido de la cabeza, el que cantaba Mediterráneo, famoso Serrat, efectivamente, gracias Luis, que decía cuando a fuerza de aventuras mi alma es profunda y oscura, ¿no? A veces pero bueno, habría que intentar conseguir que el alma, aunque fuera profunda, pues no fuera muy oscura, ¿no? O fuera lo menos oscura posible. O sea, no estuviera pues sumergida en la pena o en la autocompasión o en la queja, ¿no? Sino que tuviera pues la actitud lo más constructiva posible. Covadonga, cuando según tu perspectiva, ¿qué elementos crees que son más positivos a la hora de evolucionar? Pues yo creo que principalmente la aceptación de que todo lo que pasa afuera tiene que ver con cómo estás tú dentro. O sea, cuando llega el momento, porque claro, las personas hasta que llegamos a la conclusión de que todo lo está pasando nosotros, hasta el momento en el que dejamos de ser víctimas, porque bueno, como muy bien lo describía Mónica, nos pasamos una primera etapa juzgando y analizando a los demás como culpables de nuestro sufrimiento y de nuestras vicisitudes, ¿no? Pero llega un momento en la vida que, porque el universo es muy sabio, entonces pues en una primera ocasión te pega un toque, en una segunda ocasión te repite la misma experiencia, pero quizás de una forma un poco más traumática. Si continúas sin enterarte, ya la tercera vez te vapulea. Cuando empiezas a tomar conciencia de que todo lo que está pasando fuera tiene que ver contigo y que no hay nadie a quien culpar, sino que eres tú el que lo estás generando, es cuando realmente aceptas que hay una parte oscura, ¿no? Que hay una parte... Pues cuando aceptas eso, cuando aceptas que hay una parte de ti oscura y que hay una parte de ti de la que no eres consciente y que tienes que tratar de integrar, yo creo que ahí empieza el proceso en el cual se acaba el sufrimiento. Ahí empieza el proceso en el que te empiezas a colocar.
y empiezas a abrazar con ternura esa parte oscura tuya, esa parte de sombra, y cuando la vas, simplemente con el hecho de aceptarla y tomar conciencia que está ahí, poco a poco la vas iluminando. O sea, no tienes que hacer nada, simplemente aceptar que eso está ahí, aceptar que nadie es bueno ni malo, sino que todos somos duales. Y a medida que vas integrando tu dualidad, vas creciendo y el sufrimiento va comenzando a desaparecer. Yo creo que también hay una perspectiva que es fruto de la madurez, ¿no? En el que efectivamente lo que más que lo que suceda, a lo que nos educan en parte, ¿no? Porque muchas veces los medios de comunicación, las películas, el cine, los anuncios, nos hacen pensar que hay que reaccionar de una manera determinada ante un acontecimiento, ¿no? Pero en realidad la reacción es libre, ¿no? O sea, podemos tomarnos las cosas un poco como queramos, ¿no? Pero ¿qué piensas tú, Luis, que nos ayuda a tener más solidez, más fuerza, ¿no? Porque el sustrato de ese estado de, digamos, de paz tendría mucho que ver con esto, ¿no? Con la solidez o con la fuerza, ¿no? Creo que lo hemos perdido a Luis por el camino. Sí, Luis ha desaparecido durante un momento de nuestra conexión. Te paso a ti la pregunta, Mónica, a la espera de que Luis se incorpore. Yo creo que, bueno, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, yo creo que la solidez realmente se consigue cuando cada persona asume la responsabilidad de hacerse cargo de su sombra, ¿no? Y de esta manera no proyectarla en el otro, y yo creo que es el único camino para acabar con el conflicto, de ese conflicto que existe de separación, ¿no? De querer ganar, ¿no? De salirse uno con la suya, de tener la razón, ¿no? Yo creo que así se acaba con la lucha, ¿no? Y comienza una colaboración más sólida de cada individuo, y de aportación individual de mayor conciencia para un bien común, ¿no? Es como si esa búsqueda de crecimiento, esa búsqueda de evolución, al hacernos cada uno de nosotros, ¿no? Cargo, y creo que existe un anhelo en el ser humano de unidad, ¿no? De encontrar la verdad absoluta. Y yo, por ahora, el único camino que he encontrado más práctico y más siento que es productivo y que funciona es este, ¿no? Hay muchas personas que quizás están buscando su camino por diferentes vías, ¿no? Vías más intelectuales, vías más relacionadas con la religión, que yo no voy a criticar, ¿no? Pero sí que diría a estas personas que si le alejan de este aprendizaje, es decir, de integrar la luz y la sombra, tarde o temprano sale. O sea, la sombra, aunque tú te vayas al Tíbet, al Himalaya y estés meditando todos los días, no tengas contacto con nadie, la sombra se va a manifestar, ¿no? Entonces, cualquier camino tiene que haber un trabajo con la sombra para que sea sólido, efectivo y de unidad. Quiere decir, porque efectivamente nos desestabiliza mucho, y bueno, y de alguna forma es un síntoma de una falta de madurez, a lo mejor, ¿no? De falta de equilibrio, pues entrar mucho en la negatividad, ¿no?
Pero ¿qué podemos hacer para tomar una perspectiva más universal? O sea, para no poner, para intentar ser justos, para intentar ser más equilibrados, Luis. La pregunta es a mí. A Luis está, Luis, ¿no? ¿Ya? Está ahí. Luis ya está. Bueno, comentábamos. Sí, comentar ahí. Para mí hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Que comentaba antes Mónica y que va relacionada con la consciencia, ¿vale? Fijaros, yo por hablar de la evolución y poner un ejemplo, ¿no? Es decir, imaginaos una persona que fuma mucho, ¿vale? Entonces, hay como 3 estados que normalmente nos llaman en todas las tradiciones de cómo tomas tu conciencia de esa situación, ¿no? Tú simplemente estás fumando y puedes intuir por el exterior, por decirlo de alguna manera, porque no está bien visto desde la sociedad. Ahora, antes estaba bien, ¿no? Que deberías dejar de fumar, ¿vale? Eso sería como un primer nivel de conciencia, ¿vale? Un primer nivel de evolución, es decir, debería dejar esto. Pero la verdad es que solo es un debería, no pones ningún interés, no pones ninguna acción dentro de ti para poder cambiarlo, ¿no? El segundo nivel, por decirlo de alguna manera, sería lo que llaman el fuego de conciencia, el nivel de conciencia. ¿Cuándo es esto? Cuando realmente tú te das cuenta que cuando te levantas por las mañanas, toses más, no puedes hacer deporte, estás más cansado, ¿vale? Eso te permite evolucionar si eres capaz de ver esas señales que la vida te está poniendo delante, ¿vale? Es decir, te está poniendo que eso que estás haciendo está perjudicando tu luz, tu vida, ¿vale? Pero fijaros que al final es una decisión de cada uno de nosotros, es una toma de conciencia de darnos cuenta que realmente aquello que nos está haciendo daño está relacionado con algo, porque mucha gente diría, no, esto está relacionado con la contaminación, con la forma de vida que tenemos, pero esto no tiene nada que ver con el tabaco, ¿no? Y por último, el último elemento evolutivo también tiene que ver con la transmutación, ¿vale? Con la transformación de uno mismo, que es realmente ese momento en el cual nos transformamos, cambiamos nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Evolucionamos realmente a dejar ese problema atrás, ¿vale? Entonces, para mí la consciencia está muy ligada a estos 3 procesos que están referenciados en todas las tradiciones antiguas, ¿no? Como fuego, el fuego de consciencia y los fuegos de transmutación, ¿no? Los fuegos rojos, los fuegos naranjas y los fuegos azules, ¿vale? Que tienen que ver con eso, ¿no? Cómo yo estoy evolucionando en un tema y qué es lo que quiero hacer. Quiero iniciar la evolución, ¿vale? El fuego del inicio. Quiero tomar consciencia de lo que me permite esto, qué es lo que me está haciendo aprender esta situación. Me da lo mismo que sea buena o mala. Y por último es cómo transformo mi vida para que esta situación también se transforme, ¿vale? Entonces, en la evolución normalmente siempre estamos navegando en uno de estos 3 pasos, ¿no? Es decir, primero creemos, luego tomamos conciencia de lo que está a nuestro alrededor y luego realmente cambiamos, es decir, transformamos aquellas actitudes que necesitamos para evolucionar. Sí, parece que la meta del ser humano en su vida, ¿no? La aspiración que puede tener, aparte de una trascendencia total, ¿no? Que sería el máximo nivel, ¿no? El que han marcado los Budas o los seres iluminados en la tierra, ¿no? Pero vivir en paz, en alegría y en amor puede ser un gran objetivo, ¿no? Pero yo creo que para eso hace falta sortear algunos obstáculos o educarse a uno mismo o mejorar algunas actitudes que a veces le inculca la familia, ¿no? Pero tú, Covadonga, que también me comentaste que te influyó mucho el curso de milagros en tu desarrollo como coach y en tu aprendizaje, la idea de la identificación personal, o sea, el perder la identidad o la identificación como un cuerpo y como una mente, ¿es importante o no? Totalmente. O sea, yo creo que una de las
bueno, yo creo que la mayor aportación que puede hacer el curso de milagros a nuestra vida es que te reprograma la mente al punto que te das cuenta que ya no te... O sea, que eso, todo lo que creemos que es nuestra identidad, en realidad es un personaje. O sea, en realidad no es lo que somos. O sea, lo que somos va mucho más allá del personaje que representamos, de mi personaje como Covadonga, vivo en Madrid, soy coach. O sea, yo soy mucho más que eso. Y cuando tomas conciencia de que lo que realmente soy es lo mismo que tú eres y es lo mismo que somos todos, más allá de nuestro personaje, porque una cosa es saberlo a nivel teórico, ¿vale? Porque yo creo que a nivel teórico todos lo sabemos, pero un curso de milagros, o sea, te permite, con los ejercicios día a día, con los textos, bueno, yo llevo leyendo un curso de milagros casi 2 años y voy por el ejercicio número 70 y tiene 365, te quiero decir que es un arduo trabajo, ¿no? Pero como que poco a poco, de una forma casi mágica, es como si te fuera llevando de la mano, empiezas a percibir la realidad de otra manera. Empiezas a tomar conciencia de que esto es una ilusión y de que todos somos uno. Y es que realmente todos somos uno. O sea, yo ahora mismo estoy teniendo una conversación conmigo misma. Sí, con tu ser universal. El tema es que tenemos un ser particular, un ser personal, digamos, y luego un ser universal, ¿no? Y lo que pasa es que muchos no son, a veces somos conscientes de lo que le hacemos al ser universal, no lo estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Eso es. Mónica, ¿cómo para la evolución y el desarrollo, cómo se pueden superar los traumas? Tú has hablado de aceptación, has hablado de comprender, de asumir la sombra, de asumir la parte negativa de nosotros mismos, pero eso cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho cuando estamos viendo enfrente o en cualquier sitio lo que menos nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, es un trabajo delicado, un trabajo en el que te tienes que enfrentar a tus mayores demonios, ¿no? Y encima tienes que asumir tú que eso eres tú, ¿no? Es muy curioso porque creo que este aporte de mayor conciencia es muy importante, porque yo, por ejemplo, estoy en un punto ahora en el que me doy cuenta de que lo tengo todo. Es decir, los 7 pecados capitales, todo lo que pueda juzgar, criticar, lo tengo todo. Y además, con mucha conciencia lo veo, ¿no? Y no surgen todos a la vez, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que tú vas viviendo y tienes experiencias, pues en el momento en el que menos piensas que puede surge y además de frente. Yo además también lo estoy notando mucho con los pacientes, ¿no? Y con mis amigos, ¿no? Que antes la sombra, podías decir, bueno, yo no sé si, esto no sé si es mío, esto no sé si es una proyección, esto no sé si es del otro, pero es que ahora no. Yo no sé si os ocurre esto, pero ahora es una conciencia de decir, pero si lo tengo todo. O sea, todo. Entonces es una cuestión de habilidad para poder manejar esta dualidad que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? Esa luz y esa sombra. Además, cuanta más luz, también la sombra aparece más de forma más agrandada, ¿no? Entonces, he aprendido estoy aprendiendo a que es importantísimo a manejar esta dualidad que hay dentro de nosotros, ¿no? Como que el mal está inoculado dentro de nosotros y que no está fuera. Fuera es una representación, ¿no? Una manifestación, pero que está dentro de nosotros. Entonces es como que ahora me estoy aceptando con todo eso, ¿no? Y digo, bueno, lo importante es, vale, esto lo tengo, te estoy hablando de soberbia, narcisismo, egoísmo, todo, ¿no? Entonces, a ver, este monstruo oscuro que forma parte de mí, ¿qué mensaje oculto está deseando revelarme, ¿no? ¿Qué responsabilidad y toma de decisiones, cambios debo de asumir, ¿no?
Entonces, esto es lo importante, ¿no? Pero no negarlo, no pasa nada, porque es que todos tenemos todo. En mayor, menor grado, hay momentos en los que la soberbia toma más protagonismo, en otro momento toma más protagonismo el egoísmo, cualquier cosa, me da lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es esto, ¿no? Plantearse estas preguntas, ¿no? Y a partir de ahí filtrarlas por el corazón, ¿no? Con compasión también, ¿no? Hacia uno, ¿no? Tolerancia, comprensión y bueno, poco a poco abrazándolo y bueno, y que no pasa nada. No pasa nada. El problema está cuando lo rechazamos, lo negamos o huimos, ¿no? Que hay muchos caminos que es cierto que te prometen vas a conquistar la paz interior meditando 24 horas o comiendo o tomando. No, yo creo que este trabajo hay que hacerlo. Y sé que es duro, pero bueno, a medida que uno va avanzando, va descubriendo, ¿no? Ajá. Yo comentaría sobre lo que dice Mónica que sí, que eso es bueno, eso efectivamente es así, ¿no? O sea, todos tenemos todo lo malo, pero también tenemos todo lo malo, lo bueno. O sea, llevamos dentro de nosotros, no sé, de alguna forma son características de la mente, ¿no? O del alma, en el último extremo, ¿no? Pero hay un espacio interno dentro de nosotros mismos en el que no somos eso. O sea, que eso forma parte de nuestra vestidura terráquea, ¿no? O fenomenológica, ¿no? Que es un vehículo que necesitamos para la manifestación, ¿no? Pero luego está el ser espiritual que es independiente de todo eso y que es inafectado y no tiene. Ahora, establecer contacto con eso no siempre es fácil. Luis, ¿qué importancia tiene para tu perspectiva la generosidad? El hecho de dar, ¿no? Tú tienes una asociación que ayuda a la gente y yo creo que eso estará muy presente, ¿no? Bueno, para mí es fundamental, ¿no? Porque hay una frase que yo creo que está ahora un poquito como diríamos, mal usada o demasiado usada, como la queréis llamar, ¿no? Que es el tema del servicio, ¿no? El servir a los demás. Fundamentalmente, que yo creo que si lo vemos ya desde un punto de vista egoísta, es porque servir a los demás nos va a servir a nosotros, nos va a permitir un montón de aprendizajes y de cosas que de otra manera no podríamos hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo para mí, vamos, si veis, está en nuestros estatutos y es una de las palabras que usamos siempre, ¿no? Es el servicio hacia los demás. Y eso obviamente está metido o está englobado porque existe esa bondad que tú comentabas, ¿no? Yo entiendo que hay un momento determinado de nuestra vida que tenemos que saber que tenemos que empezar a ofrecer y darnos cuenta que ofrecer a los demás ha empezado porque nos hemos ofrecido a nosotros mismos, ¿vale? De lo que comentábamos el otro día, ¿no? Esa actitud de ser bondadoso es porque ha empezado conmigo mismo y he sido bondadoso y me he permitido equivocarme, acertar, fallar, pegarme un golpe en la cabeza. Me lo permito, soy bondadoso conmigo y entiendo que eso ha sido así y por tanto voy a poder hacerlo con los demás, ¿no? Entiendo que primero hay esa relación con uno mismo y que en un momento determinado es fundamental siempre el tener ese servicio hacia los demás, ¿vale? No entiendo, yo creo que ahora mismo y fíjate que estamos en el siglo XXI, pero yo creo que ahora mismo estos tiempos de ser ermitaño han muerto, es decir, no podemos ser ermitaños y guardarnos nuestra bondad, lo que sabemos, el conocimiento que tenemos. Es momento de expresarlo, ponerlo en común. Y mira, la tecnología nos lo permite, la sociedad nos lo permite, hay un montón de cosas que nos lo permiten, ¿no? Pues seguramente es porque el momento en el que vivimos ahora es el momento de dar a los demás. Obviamente habiendo hecho un trabajo interior, eso está claro, ¿no? Pero obviamente es un momento de ofrecer. Y por terminarlo, como diría Mónica, desde luego, desde el corazón.
Hay la famosa frase del oráculo de Delfos que también tiene Mónica en su web, que también reproducía Sócrates, ¿no? Que es conócete a ti mismo, ¿no? Pero en el oráculo de Delfos decía después, y conocerás el universo y a los dioses, ¿no? De alguna forma, yo creo que muchas personas, digamos que viven de una manera muy, a lo mejor superficial, que a lo mejor están distraídas por muchos fenómenos, no por culpa suya, no, yo no lo estoy criticando, ¿no? Digo que a lo mejor o no han entrado en una vía en la que hayan buscado una introspección por muchos, a lo mejor afortunadamente en algunos casos, ¿no? Pero no encuentran las ventajas de conocerse, ¿no? Tú, Covadonga, en tu función de coach, incitas a la gente a que se descubra a sí misma, a que descubra sus talentos, a que los potencie, a que los desarrolle. Claro, porque ellos te vienen como buscando una función de asesoría, vienen a que tú les des soluciones, ¿no? Y claro, y lo primero que haces es ponerte enfrente de ellos, partiendo de la base de que como seres humanos son potencialidad pura y son seres infinitos e inmensos, cosa que ellos ni siquiera, bueno, a ver, digamos que lo intuyen, pero no lo saben o no lo creen acerca de sí mismos, ¿no? Y los ves como seres plenos y infinitos, como seres divinos que realmente son, ¿no? Y tratas de llevarlos por medio de preguntas, por medio de dinámicas, de que ellos mismos descubran, ¿no? Entonces al principio como que les choca, porque ellos vienen a que tú les cuentes lo que ellos tienen que hacer. Y cuando tú te pones delante y le dices, no, mira, yo no tengo ni idea de lo que tú tienes que hacer. El que tiene que autorresponsabilizarse de su felicidad y de su proceso eres tú. Porque yo no me puedo responsabilizar de nadie que no sea de mí misma. Yo solamente te puedo acompañar. Y entonces crecen mucho, claro, crecen mucho porque al final se empoderan, al final, o sea, toman las riendas. O sea, tú los pones en una situación que no les queda otra, que es como, o tomas conciencia de que eres un ser ilimitado, dotado de infinitos recursos y conectas con ellos, o te vas de ti y te buscas otra persona que te asesore, pero yo no voy a hacer eso por ti, eso es lo que tienes que hacer tú, ¿no? Y entonces es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque ellos descubren, empiezan a... Lo que comentas tú de la introspección, que es cierto que hay mucha gente que para nada han empezado el camino de la introspección, ¿no? Pero también tengo que admitir que si bien yo ahora pues tengo mucha más paz y creo que he avanzado mucho en el camino de la introspección y de mi búsqueda y de saber quién soy, yo había épocas en mi vida que estaba absolutamente mirando para afuera, que no tenía nada de introspección y no era para nada consciente, ¿no? Yo creo que solamente los que hemos emprendido ese camino somos conscientes y ahora nos planteamos cómo podíamos antes vivir sin hacer introspección, ¿no? Pero cuando te encuentras con alguien delante que no ha empezado ese camino y que te dice, es que yo no lo necesito, o sea, tú eres perfectamente consciente de que las personas que dicen que no lo necesitan son las que más lo necesitan, ¿no? Pero tienes que respetar los procesos de cada uno porque igual que nosotros estuvimos ahí, pues cada uno con su historia, ¿no? Y que sea el universo el que se encargue de guiarlos. Entonces, bueno, para mí la introspección ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. y no sé, y gracias a Dios que lo he hecho. Sí, indudablemente el camino de dentro es el más productivo, ¿no? El camino de fuera pues nos enseña muchas cosas, ¿no? Vemos cosas circunstanciales, podemos viajar, podemos no sé, comer, degustar de comidas, conocer personas, pero sin una referencia interna como que estamos perdidos, ¿no? Mónica, una vez más cito al gurú este que tanto he leído. Él habla mucho de que el camino que en realidad se hace al andar, ¿no? Influye mucho la seriedad y el valor. O sea, como dos elementos o sea, que no se puede tomar de una manera frívola y no se puede tampoco tomar de una manera tímida, ¿no?
si uno quiere cosechar frutos. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Yo creo que cuando ocurre, es que generalmente cuando alguien toma o empieza a buscar un camino, ¿no? Un camino de evolución, o porque siente que algo le falta, ¿no? Partimos siempre de una crisis. Yo, por lo menos, en mi búsqueda comenzó cuando sufrí una crisis existencial de las más gordas de mi vida, ¿no? En la que tuve que tomar decisiones totalmente, bueno, pues que han marcado mi vida, ¿no? Y han cambiado mi vida totalmente, ¿no? Hubo un cambio de 360 grados. Entonces, hay personas que a través de la enfermedad, una crisis, pero tiene que haber algo fuerte, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto es cuando realmente buscamos caminos, salidas que nos den respuestas de una manera, podríamos decir, más íntegra, ¿no? O más profunda, o más seria, ¿no? Porque realmente cuando uno todo le va bien, o tiene trabajo, tiene pareja, bueno, entre comillas, ¿no? Pues ahí no, el ser humano se conforma, es muy conformista, muy, no sé, pues vas tirando, ¿no? Entonces yo creo que como generalmente partimos de eso, de una experiencia o de una situación dolorosa, traumática, pues es cierto que yo creo que la búsqueda se produce desde un enfoque mucho más interno y profundo, ¿no? Explicando con lo que dice Mónica, que me parece muy lúcido, creo que era Buda el que decía que se aprende o bien con trabajo o bien con sufrimiento, ¿no? O sea que de alguna forma, pues si no trabajamos, pues más tarde o más temprano va a venir un acontecimiento en nuestra vida que nos va a hacer hincar los codos, como se decía antes, ¿no? Y ponernos a estudiar y ver qué pasa, ¿no? El camino del guerrero, Luis, que tú estás muy familiarizado con él, ¿qué elementos tendría para esto que llamaríamos la evolución, la madurez, la transmutación incluso? Bueno, déjame que te comente una cosa con eso que estáis comentando ahora mismo. Sí. Que para mí es bastante fundamental, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de crisis, hablamos de crisis que normalmente suelen ser, entre comillas, dolorosas. Pero también hay otra serie de crisis que pasamos que son de creencias. Y ahora me refiero casi al tema personal, ¿no? Si yo me veo a mí mismo de por qué me metí yo en estas historias, fue por algo extraño que pasó en mi vida, ¿no? Una visión un poquito diferente que rompía toda cualquier coherencia de lo que tenemos normalmente, ¿no? De que nuestros 5 sentidos son los que hay y que no hay mucho más allá, ¿no? Realmente esa crisis no fue una crisis profunda, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Además yo era pequeñito, gracias a Dios, y el recuerdo que tengo de ello es como una necesidad que surgió en mí de entender qué estaba pasando, qué había, que el mundo no me estaba contando, porque el mundo era más de lo que había y no me estaban contando todo, ¿no? Entonces la crisis mía, entre comillas, es esa búsqueda profunda de esto es algo más de lo que me cuentan, esto es algo más de lo que me cuentan, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis, puede ser una crisis de creencias o puede ser pues cualquier tipo de crisis que creamos. Y con respecto a lo que tú me comentas, siempre en el camino del guerrero se empieza por lo más básico y es por lo fundamental, ¿vale? Fijaros, yo os pongo un ejemplo que es el que trabajo con la gente en los cursos, ¿no? Para el tema de la meditación. Lo más básico y lo fundamental es el entorno en el que nos movemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero realmente cambiar mi vida a través de la meditación, yo tengo que buscar un tiempo y un espacio para hacer la meditación. ¿Qué significa eso? Que dentro de mi casa tengo que buscar un sitio donde todos los días voy a meditar. Yo tengo que encontrar un tiempo de un cuarto de hora o de media hora que ¿para qué me va a servir? Para ser capaz de hacer esa meditación. Entonces, fijaros que estamos activando en ese camino del guerrero que decíamos
la necesidad en nosotros de buscar nuestro espacio y nuestro tiempo. He puesto el ejemplo de la meditación, pero lo podría hacer para cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre empezamos desde ahí, desde lo más básico, ¿vale? Que sería, por decirlo de alguna manera, nuestro entorno. Y a partir de ahí, empezamos a cambiar nuestros hábitos. ¿Cuáles son? Estar todos los días ahí, todos los días, en ese lugar y en esa hora para ser capaces de hacer la meditación. Es decir, ser capaz de generar hábitos dentro de nosotros, ser capaces de generar comportamientos dentro de nosotros, ¿vale? Y lo que te das cuenta en este proceso es que mucha gente te pone montones de problemas. No, es que yo no puedo sacar 15 minutos para hacer una meditación, no. Pero significa fundamentalmente que si no es capaz de sacar 15 minutos para la meditación, tampoco es capaz de sacar 15 minutos para ella misma. Con lo cual, no solo está evolucionando en darse 15 minutos para meditar, se está quitando casi una capacidad, entre comillas, de crecer, ¿no? Y una vez que somos capaces de entrar en este comportamiento, en estos hábitos de la meditación, ahí sí que empezaría ya a esa meditación entrar dentro de nosotros. ¿Y qué significa eso? Pues que empecemos a revisar cuáles son nuestros valores, que empecemos a revisar cuál es nuestra identidad y con un poquito de suerte, como comentabas tú antes, pues seguramente consigamos una conexión con nuestra parte espiritual. Pero siempre, cuando hablamos de camino de guerrero, siempre hablamos desde lo fundamental, y es el aquí y el ahora, y es el estar presente, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos de camino guerrero y espiritual parece como que el tiempo y el espacio, la necesidad de realmente delimitarnos o funcionar en el momento presente es como algo que se pierde, ¿no? Entonces yo te diría eso, ¿no? En el camino del guerrero lo fundamental es el aquí y el ahora, por tanto necesito abrir un espacio y un tiempo para lo que yo quiero. Si mi momento es evolucionar, es evolucionar. Si quiero estudiar, es estudiar. Si quiero hacer meditación, es meditación. Siguiendo en esta línea de lo que estás comentando, que yo creo que es súper importante, sobre todo para dar una perspectiva a nuestros oyentes de lo que puede ser un gran cambio, una transmutación interior fuerte, ¿no? Los hindúes lo tienen muy claro, ¿no? Que la transmutación, o el cambio de hábitos tiene que ser prácticamente en los 4 niveles de nuestro cuerpo vital, ¿no? Que es el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual, ¿no? Entonces, empiezan por cambiar, empiezan por fortalecer el cuerpo a través del yoga, distintos sistemas de entrenamiento físico. Después terminan utilizando la música también como sistema de transmutación emocional, ¿no? Las lecturas, aprendizajes, escuchas del maestro unas veces o cualquier cultivo intelectual, y luego la búsqueda de la conexión espiritual, pues a través de la meditación, como tú dices, o a través de la devoción. Hay muchos caminos, ¿no? Los devocionales, los contemplativos. Por último, te preguntaría, Luis, por terminar, porque antes se ha quedado una pregunta colgada cuando estás desconectado. Si tú tuvieras que dar 3 consejos a una persona que no sabe mucho o que no ha iniciado el camino de autodesarrollo, que está viviendo una vida pues ocupada de sus quehaceres, que es muy digna también, evidentemente, ¿no? Cada uno está en su momento, ¿no? Y está pero que no ha iniciado esa introspección, ¿qué le dirías? Bueno, primero lo que le diría es un ejercicio de honradez, ¿vale? Que tiene mucho que ver con los elementos de evolución que decíamos antes, ¿no? Mucha gente que se acerca a nosotros realmente te dicen, no, yo quiero evolucionar, o yo quiero crecer. Y realmente cuando dices, bueno, pues mira, pasa esto, podemos hacer esto, otro, no puedo, no me viene bien, no. Bueno, entonces no queremos evolucionar. Vale, entonces para mí lo primero y fundamental es eso, ¿no? Es decir, una necesidad de ser consciente y respetuoso con lo que realmente quieres vivir. Y ser honrado, y si quieres cambiar,
realmente dedicarte a ello. Y si no es tu momento, decidas, oye, pues no es mi momento, no por acercarme a ello, ¿no? Eso sería en un lado, ¿no? Esa parte de honradez. Otra que pondría muy pegado sería la del tesón, ¿no? Porque aquí los resultados no son muchas veces no se ven a corto plazo, ¿no? Y mucha gente ahora mismo es demasiado cortoplacista, ¿vale? Y como llevamos, como yo digo, con un músculo atrofiado durante mucho tiempo, y luego lo queremos que se ponga en marcha en 3 segundos, ¿no? Entonces eso también es importante para mí, ¿no? Que sería que nos diéramos tiempo, que nos diéramos cuenta que estos procesos no son de la noche a la mañana, que en muchos casos sí, pero en otros casos obviamente no. Y por último, diría que todas las creencias que tengamos en nuestra cabeza las pusiéramos siempre en entredicho, ¿vale? Que aquellas cosas que creemos del mundo, de nuestro mundo y del mundo en general, que la pongamos en entredicho, ¿no? Incluso las típicas de que yo soy una persona muy trabajadora, también la pongo en entredicho, ¿no? Todo lo voy a descubrir a partir de este momento. No hay nada fijo, no es nada estático. Esos serían los 3 conceptos que yo pondría. Estupendo, pues yo creo que es una finalización muy adecuada, muy bonita y muy positiva para este programa, que ha salido muy rico de contenido. Voy a dar las direcciones de contacto de los participantes en esta tertulia. Mónica Sánchez, que pueden visitar su web, que es bienestarconsulta.com, bienestar como estrella en inglés, estar como estrella en inglés, bienestarconsulta.com, y le pueden enviar un mail a info@bienestarconsulta.com. Covadonga Pérez Lozana, que le pueden pueden visitar su web, que es covadongacoach.com, y la pueden llamar al teléfono 637-153-644, ¿no? Covadonga. Sí, correcto. Muy bien. Y Luis Martín, que es presidente de la Asociación Ser Esmeralda, pueden visitar esta web, seresmeralda.com, o pueden visitar su red psicoespiritual, que es Serred, con 2 R's, serred.com, y escribirle a serred@serred.com. Muchísimas gracias, Covadonga, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, y otro abrazo para ti. Muchas gracias, Mónica, por tu presencia aquí en nuestro programa otro día más. Un placer, gracias a todos. Y un fuerte abrazo, y muchas gracias, Luis, también a ti. Muchas gracias a todos, y lo de siempre, seguimos evolucionando. Pues efectivamente, y me despido de ustedes diciéndoles que este es algo manido, pero ya se ha publicado por muchos sitios, ¿no? Esta famosa frase de que un viaje de 1000 millas empieza por un paso, ¿no? Y los que estén en cualquier parte del camino, como dice Luis, también están al principio. Siempre estamos en ese proceso de desarrollo, de intentar ser más conscientes. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figas.